es un momento de mucho disfrute encontrarnos con todos ustedes, pero sobre todo hallar lo que tenemos en común con un ícono del tango en la voz femenina. Del tango en el mundo, porque es reconocida en el mundo, pero cantado con aroma de mujer, no, me fui, ¿viste? Pero perfume de mujer. Con perfume de mujer. El otro día veíamos esa película y con ese fondo de tango te doy la bienvenida, Adriana. El profumo di donna. Qué lindo. Yo te doy la bienvenida a vos, a mi vida, porque yo quiero que sepan que yo soy fanática de ustedes. Vos lo sabés. Sí. Pero hace muchos años y además digamos, he influenciado mucho y los he, digamos, internado a mis hijos de chiquititos diciendo escuchen a los saloncitos, escuchen, miren cómo cantan. Bueno, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con cada aldea, digamos, en un sentido, digamos, simbólico, ¿no? Con la música de cada lugar. Y ustedes me volaron la cabeza hace muchos años. Así que chocha de estar acá. Aparte, el modo de darte de la bienvenida es un poco simbólico, ya que estamos en tus pagos, estamos en tu tierra. En Buenos Aires, locos como una cabra, me imagino. Claro. Porque viste cómo está Buenos Aires, está insoportable. Yo mira que amo Buenos Aires, pero está heavy metal. Así que yo hace poco estuve en tus pagos y está todo muy bien. Sí, y aparte te adora. Yo relajé mucho también porque hice una gira bastante larga y me la pasé muy bien. Adriana, mucho investigando, escuchándote en archivo, ¿no? Me refiero a tu origen de Avellaneda, ¿no? Sí. Y en el caso de una familia... sí, que no era un arrabal, digamos. No era el arrabal, era una familia, digamos, de clase media, te diría alta en un sentido a nivel social. También no nos faltó nada económicamente. Teníamos nuestra casa preciosa, nuestro departamento afuera. En fin, mis viejos, bien, o sea, profesionales y buen pasar, digamos, ¿no? ¿Y escuchamos música? De entrada, si mamá nos internaba desde todos los sábados con música que por supuesto como nosotros éramos chicos y a mamá le gustaba, a nosotros no nos gustaba, entonces de golpe boleros, música clásica que estaba buena, o qué sé yo, Charles Aznavour, que ahora me encanta. ¿Tu mamá cantaba? No, mamá era docente de todo tipo, docente de primaria y docente universitaria, y papá un químico, pero papá le gustaba el jazz y el blues. Sí, gente moderna, digamos, en todos los sentidos. Estéticamente muy moderna, también prácticamente muy moderna. En la época de Vera Berman, de Vera Fellini, todas esas cosas que, bueno, que nosotros decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué será el silencio? Porque venían de a mi casa gente joven de la edad de mis viejos en ese momento y bueno, hablaban de que habían venido a ver El Silencio, que yo todavía no la vi, por ejemplo. Todavía no la vi. Tan prohibida estaba que todavía no la vi. Pero escuchabas que habían debates sobre... Sí, totalmente. Sobre filosofía. Filosofía, política, música, sí, todo. Sí. Tu viejo en cierta medida era en su profesión y en su ocupación era un buscador. Sí. Era un descubridor. Era un esteta también. Total. Era un buscador, era un investigador, te diría, canuto, no bocón, de lo que era justamente no solamente lo cultural y lo literario, sino lo estético en un sentido más progresista, ¿no? Mi viejo era un progresista en todos los sentidos de la palabra. Muy calmo, muy intelectual, pero era un buscador de muchas cosas que tienen que ver con... Supongo que lo que vos me preguntás, no me puedo creer que hayas investigado tanto, de verdad, Luis. Me da mucho placer. No, y lo que a mí me generaba curiosidad, más iba conociéndote a través de los archivos y de lo que se puede saber de vos, y me generaba una curiosidad bárbara, porque, por ejemplo, en todos los tangos que uno limitadamente puede tener en la mano, siendo de otra región y de otro palo, se habla de Boedo, se habla de Montserrat. No se hablaba tanto de Avellaneda en los tangos. No, pero se habla de Barracas al Sur. Sí, y Barracas al Sur es ahí. Es ahí. Barracas es el costado ahí. Al sur es el Doque, es Avellaneda. Y eso es tierra de valientes. Tierra de valientes y de ahí salen... Bueno, ahí salieron un montón que vos conocés, como por ejemplo el Pelado Cordera fue alumno de mamá de primer grado.
qué sé yo, hay un montón de gente de Avellaneda. Humbertito Tortonés era amigo mío de chiquito, porque Claro. mamá era amiga de su papá. O sea que hay un montón de gente muy, muy graciosa y muy copada que es de Avellaneda y que fuimos de la misma generación más o menos. Claro, Y que compartimos además, compartimos amistad por los papás, ¿no? claro. Y otra gente que me estoy olvidando seguramente. ¿Tiene un modo de ser Avellanedas, Barracas como barrio? Yo creo que hasta los 20 años que viví ahí fue muy copado vivir en un barrio. Por supuesto que vos tenés siempre como la necesidad de irte al centro y conocer Buenos Aires, el meollo de la historia, ¿Cómo eras vos de- ahí con 17 años? un cohete, era insoportable, o sea, yo rajaba permanentemente, me tenían que parar y decir, después de la 1 de la mañana no entrás, no entrás. Y entonces, claro, pero yo además estudiaba en El Salvador, porque yo fonobiología la tuve que estudiar en El Salvador por una cuestión de que estaba muy bien dictada y aparte eran épocas donde era difícil estudiar en la UBA por cuestiones obvias. Y entonces yo me pagaba la facultad y laburaba también en Avellaneda como secretaria del director de cultura en Avellaneda, muy chica, ¿eh? Y estudiaba, entonces, bueno, me iba para el centro a estudiar en El Salvador. Pero volver a Avellaneda, Tenías un mix de high, digamos así, y, deja y la fita, como dicen en sí, la... y el barrio. Claro, era eso. Yo me acuerdo que cuando yo decía, yo soy de barrio, me decían, ay, callate que sos una concheta, vos. Yo decía, no soy una concheta, soy una mina ¿Y totalmente te de cambió mucho barrio. la conversación entre el ambiente académico, el ambiente de estudio y de volver al barrio? No, para nada porque el ambiente académico en mi casa se vivía. Claro. Era solamente un lugar geográfico y además, bueno, mi abuelo veterinario del frigorífico La Negra o La Blanca, y entonces había como siempre una conciencia de lo que era lo social y también de Claro. lo que era lo académico, pero fundamentalmente Claro. había como digamos, una no resistencia a conocer al otro, ¿no? O sea, no era un circuito cerrado mi casa, ¿no? Había que vincularse con el otro. Totalmente. Sí, y fundamentalmente si el otro tenía un pasar menos holgado, mejor aún, porque tenía que ver más con lo humanizado y con la solidaridad que otra cosa, ¿no? Aparte, creo que la mirada progresista, Ujú. Sí, creo que tenía que ver justamente con eso, ¿no? sí. Con una mirada de crecimiento y con la mirada de que El compromiso. y como sistémico, como todo es sistémico, todos tenemos que andar bien. Y es que es difícil hoy poder convencer a alguien, después de haber recorrido un largo camino, yo no, pero cuando puedo lo hablo, es muy difícil convencer a alguien a veces de que si a vos te va mal, a mí también, que es lo que vos acabas de decir, ¿no? Es como una ley, para decirlo elementalmente, es como una ley de causa-efecto, pero hoy sabiendo de qué va este tema universalista, es así. Es así. Bueno. Pero yo lo tenía consciente de chica, ¿no? Qué bueno eso. Sí. Y entre tanta apertura y tanta conciencia de la otredad y De la todo, otra edad, ¿no? claro. Cuando Adriana tenía el título en la mano, ¿cuándo empieza a aparecer el deseo de cantar el tango o cantabas otra cosa antes? No, yo cantaba con la viola, cantaba. Yo a los 11 años, yo fui un poquito antes, en una fiesta del Club de Leones de Avellaneda. Me acuerdo, mis viejos estaban en esa época en el Club de Leones de Avellaneda. Nosotros éramos cachorros. O sea, llamaban cachorros, muy gracioso. No queríamos ir nosotros, pero bueno. Claro, ustedes eran miembros ahí de... Claro, éramos los hijos Eran de los los hijos de los leones, leones. claro. Y entonces me acuerdo que escuché a los Beatles y se me armó un desastre hormonal, porque la verdad que no, yo no voy a hablar de intelectualidad porque eso me pegó en todo el cuerpo. Hasta ese momento vos no habías escuchado Beatles. No, Beatles, no. Había escuchado todo lo que, digamos, todo lo que de alguna manera se escuchaba en casa y además tenía un profesor de folclore de guitarra, o sea que el O folclore sea que fue un masazo. tren a 300 kilómetros. Sí, fue un golpe de karate mal, o sea,
Después empecé con Bruce Lee, todo lo que se Kung Fu, pero digo, no, empecé a verlo. Sí. Pero digo, ese fue un golpe fuertísimo. ¿Y ahí le caíste a tu profe y le dijiste, profe? No le dije nada. No, el profe no daba como para cambiar de... Era muy folclórico. Era un moreno folclórico grande. No era para que le diga, profe, pasame el NP, pasame... No me animaba, no. Porque además mi abuelo era muy folclorista, era un tipo muy abierto, digamos... musicalmente, pero el folclore a él le iba a la marcha con el folclore y me enseñaba muchas canciones. Pero bueno, la guitarra fue una compañera muy, muy copada porque yo me pude vincular también muy bien con la viola y viceversa con los compañeros que venían de mi casa, porque mamá y papá hacían todo en casa como para poder, haciéndose los modernos, para poder controlar, tal cual. ¿no? Entonces era una casa llena de gente. Pero los Beatles, bueno, ahí empecé como a despegar del mandato o del metamensaje de mis viejos y claro, y dije, ¿qué es esto, no? Y ahí empecé a confesarme. No, mentira, bueno. Fui de escuela de monjas, pero ahí como nos tenemos que confesar. Ahí empezaste a ver los pensamientos. Dije, uy, tengo malos pensamientos, y es con estos flequilludos que decían, sos flequilludos, decían todos, sos flequilludos. Claro. Era como muy mal visto eso en ese momento. Pero era tremendo. Bueno, me imagino que... Así empezó la historia. Con tanta apertura... Con el tango nada que ver. Me encanta. Bueno, pero después seguimos con el tango. Les traigo una muy buena invitación, recordándoles que Casinos del Litoral, lo máximo en diversión, presenta todos los domingos shows espectaculares en la terraza del casino, con el atardecer sobre el río Paraná de fondo. Y para los amigos que visitan el casino del hipódromo, espectáculos fantásticos los días viernes y sábados. Casinos del Litoral, lo máximo en diversión. Adriana, hay mucho en común entre el tango y el chamamé. ¿Vos decís? Mucho. A ver. ¿En qué sentido? ¿Rítmicamente decís? No, las temáticas. Y hasta te daría referentes, pero hablemos de referentes después. Pero, por ejemplo, temáticas. El tango habla de la nostalgia. Sí. El tango es nostalgia y es erótico también, las dos cosas. Bueno. El chamamé también. El chamamé es más directo, cuando tiene que ser... Bueno, aprieta. Claro, en la danza. Más sexual, digamos que es más sexual. Sí. Pero en la temática el chamamé habla de la nostalgia, es destierro permanente. Es verdad. También hay algo que tal vez tenga mucho que ver con las orillas. Totalmente, el chamamé sobrevivió por ser orillero. Por ser orillero. Porque no se escuchaba en el centro. Y portuario. Claro. Sí, el tango también. Y el tango también fue... Sí, es verdad. En ese sentido sí. Sí, como temáticamente, conceptualmente, eso. Sí, tenés razón. Qué loco, nunca... En el chamamé, un 90% de temas del chamamé, voy a ver, hablan de guampas. Sí, la mujer. Y la mina mujer guapeada. La mina que lo dejó el tango creo que habla más de minas que los dejaron. En verdad el tango, está bueno lo que decís, en verdad el tango tiene como... Humildemente te digo, ¿no? Sí. Pero como a mí me va la marcha con el tema de los estudios, de los lenguajes y de las temáticas, y me encanta esta charla, por eso. En el tango la mujer está sobredimensionada. Tan sobredimensionada que están los autores como Espósito, que hablan, o Cadícamo, o en algunos tangos, ¿no? O Mansi, que hablan de la mujer desde un lugar súper idealizado, que la tienen clara, que está sobredimensionada, y después están aquellos que como no la pueden matar adentro, la matan afuera. Pero en realidad, claro, esa es la sobredimensión de la mina. Porque además... Esto dejando de lado la madre, porque la madre viene primero. Pero es que el tango es edípico. Cuando a mí me dicen, el tango es machista, ¿cómo hiciste vos? No, chicos, el tango en realidad viene de una idealización tan grosa de la mina que no pueden superar a la madre. En realidad, ninguno puede superar a la madre, entonces lo que hace es evolucionar y van, yo siempre digo, ellos van de una mujer a otra. Entonces, sin descalificar a nadie. Pero entendiendo eso, no te peleas con el varón. Claro. Comprendiendo eso, te das cuenta que
que hay como una búsqueda de la mujer incesante y necesaria, de este no poder estar solo, del varón en general, Ujú. y necesitar a la mujer desde un lugar muy esencial. Y esto es materno, esto es materno. Totalmente. Ahora, el Y chamamé no sé. La no, guampeada es no, como otra cosa. en el chamamé, por ejemplo, el amor está más visto desde el desamor, desde el Claro, abandono, desde el abandono, claro. y la madre juega un rol fundamental Y también. sí, como el tango. Los paisajes, sacándole cemento y esquinas acá, Sí, y bueno, nosotros en los paisajes hablamos del río. hablan del río. El río es fundamental, el monte, el verde. Claro, vos fíjate que lo contrario a Buenos Aires, que se construyó de espaldas al río, negando Claro, el río. Pues mira cómo está el río. claro. Pero negó el río y con eso toda una historia de mulatos y de candombes que lo recupera Uruguay, ¿entendés? O sea, Uruguay al revés lo significa y lo toma como cultura y nosotros negamos el río, matamos a todos los mulatos y no como ustedes que lo tienen en el lugar de inspiración. Entonces hay un karma en Buenos Aires que es como un karma, entre comillas, Sí, ¿no? Que es como, bueno, hay algo, chicos, que nosotros no hicimos bien. Seguimos sin hacerlo bien. me encantó el análisis. Vos sabés que venía pensándolo y me divertí imaginando ese análisis que podías hacer de cuál es el estereotipo del tanguero. Tipo, ¿De qué época? Porque hoy hay muchos tangueros. Hay tangueros con a zapatillas ver, que son tirame un tanguero, actual o anterior. un tanguero anterior, el del pañuelito y Es el... que yo no los conocí. Ojalá te pudiera decir que lo que viajé en el tiempo, como hizo Woody Allen Claro, con la claro, película, claro. yo no los conocí. Yo te puedo hablar de los tangueros grandes que conocí y que conozco, como Atilio Stampone, que es, por ejemplo, un gran músico, autor de afiches, Sí. y estudia filosofía. Entonces no es el del pañuelito, ¿entendés? Es un tanguero jovencísimo. O mi padrino, el polaco Goyeneche, que en realidad tenía más rock and roll que yo, ¿entendés? O sea, entonces, claro, ¿qué te voy a decir? Salgán, que es graciosísimo y tiene un humor que es superior al humor de, no sé, casi el humor de Kino, te diría un poco también más british, ¿no? Yo me Claro. acuerdo de Horacio Salgán, para que más o menos te des cuenta del delirio surrealista de Salgán, que me cuenta historias y me dice, una vez me preguntaron, ¿usted es Horacio Salgán? Y él dijo, no, soy mi madre. Yo, viste, una cosa así, tipo, que el otro no podía ni empezar a comprender lo que le quiso decir a Horacio Salgán. Entonces no conocí eso. Conocí a algunos atorrantes divinos, que en realidad cargaban con ese peso porque lo elegían. Esa cosa Sí. digamos, yo soy, Sí, el ¿entendés? antihéroe, el tipo Pero que se... claro, pero no era real, ¿entendés? Sí, Por era un personaje. cronología no es real. Y Adriana, lo que ocurrió y ocurre por ahí en el género, en el chamamé, es la dicotomía entre los tradicionalistas, Ujú, la gente mayor, ujú. y los tradicionalistas en sí mismos, que puede haber hasta jóvenes que toman esta postura. Hay como Los que buscan lo ortodoxo, lo digamos. ortodoxo, pero hay un versus muy fuerte Sí, en Corrientes. sí. ¿Cómo es en el tango la contemporaneidad versus, digamos, La mirada para atrás. cómo se llevan? A mí me parece que depende de cada uno. Seguro. Yo creo que hay una etapa en donde uno necesita comprender lo histórico. Y esto no lo estoy calificando justamente, ¿no? Lo estoy rescatando. A mí me pasó eso. Yo empecé digamos, con Nevia, con Fito, con Charlie, con Luis Alberto y le ponía bandoneón, con Silvina Garré para cantar algunas canciones que yo cantaba. Y después me di cuenta que había que, con el Adia, y después me di cuenta y mucha gente me asesoró muy bien, que tenía que escuchar tango Sí. de Piazzolla hacia atrás, ¿Y cómo digamos. te lo decían? Te decían, Me- porque si un chamamecero te hubiese dicho,
Tenés que Porque escuchar a allá Ramona. está, porque tenés que allá escuchar- está el chabón. Claro, claro, Tenés claro. que escuchar Coco Madero. Claro. Pero en todo es así, ¿eh? En todo es así. Yo creo que en todas las músicas. No, me lo decían bien, me lo decían muy bien. Solo que yo lo entendí cuando lo pude curtir. Y después me di cuenta que, claro, uno cuando piensa en la modernidad piensa en los... personalmente, ¿no? Pienso en los 60 como la modernidad a nivel histórico, revolucionario, o sea, y a los 50 también, y lo que no viví también, pero digo, pero a partir de ahí me di cuenta que los Beatles, Picasso, por ejemplo, ¿no? Picasso, bueno, Lennon tenía una formación impresionante musical, ¿no? Claro. Pero bueno, vayamos a la plástica. Picasso, que me gusta el ejemplo, ¿no? Porque Picasso antes de ser cubista fue figurativo, digamos. El tipo sabía cómo dibujar. Claro. Si no sabía cómo dibujar no podía romper la imagen ni podía tener su propia fractura. Tal cual. Acá pasa lo mismo. Cuando vos te tomás en serio la música y querés abordar un género, yo odio hablar de géneros, odio, porque para mí los géneros son seda, son funk, qué sé yo. Claro. Pero digo, tampoco quedaría muy bien decir que sos una degenerada. no, una degenerada, no, más o menos. No, que no quedaría tan mal, pero no. Volviendo al tema de la música y del género, que Sí. la gente lo califica como, lo clasifica. Tal cual. Yo pensando en la plástica, porque mi hermano es plástico además, y mi viejo tenía mucho que ver con la plástica, y yo pensé eso, dije, bueno, acá hay que ver cómo es la figura. Entonces, y después me di cuenta que los clásicos del rock que a mí me gustaban fueron anteriores a los 60. Hendrix ya es un clásico, Lennon es un clásico, Claro. Zappa es un clásico. Entonces, ¿cómo no ir a los clásicos de una música tan vasta y tan grosa como es el tango, por prejuicio de qué? ¿Viste? Tal Entonces, cual. después de escuchar Eladia, me puse a escuchar, empecé de a poquito. Y un día, viajando acá en esta ciudad atosigada, en un taxi, la estoy viendo, en un taxi, con una radio hecha pelota, y por la 9 de julio, y en un día de lluvia, mirando por la ventanilla, pasaron Gardel. Lo escuché de la peor manera, pero ese día hice Inside. Ese día me entró Gardel por un canal que no había entrado nunca. Son esos días que estás iluminada o que alguien te dijo, bueno, flaquita, ¿te va a entrar o te va a Es entrar? el momento de la revelación. Digamos. Es la revelación. Y entendí, porque yo decía, yo empecé con el polaco, ¿viste? Pero me entró Gardel y dije, wow, este tipo era un grosso, ¿viste? Ahora, no me preguntes por qué. Ya está. No me preguntes por qué, porque te puedo hablar de técnica. No, pero en realidad... sí. ¿Se siente o no se siente? Sí. Viejo café cincuentón que por la boca existía ya. Por Olavarría, esquina Almirante Brown. Se estremeció de emoción tu despacho de bebidas con las milongas sentidas de Gavino y de Cazón. Histórico bodegón del Piorato y del Trincheri, donde una noche Cafere y entró a copar la reunión. Traía un dúo de cantores y haciendo orgulloso punta dijo: aquí traigo una yunta que cantando hace primores. Y con acento cordial fue diciendo medio chocho: este mozo es el morocho y este Pepe el oriental. El
Hotel Panamericano es un pedacito de nuestra querida Corrientes en el corazón de Buenos Aires. El nivel 23 te brinda una maravillosa vista de la ciudad, declarado Mirador de Buenos Aires por el gobierno de la ciudad, con una piscina climatizada y un gimnasio con tecnología de última generación. El spa ofrece todo tipo de masajes y también una cámara hiperbárica. Cuenta también con un servicio único, un médico esteticista que realiza en el hotel tratamientos no quirúrgicos. Por consultas, comunícate al 011 4338 5322 o visita la página www.hotelespanamericano.com. Siendo mujer, retomando lo que veníamos charlando, ¿no? Vos te rodeaste, de hecho, tu padrino, por ejemplo, que me encantaría poder conocer al polaco en tus palabras, ¿no? Vos te rodeabas. Lo buscaba. Sí. Yo los buscaba. ¿Y cómo era el approach ese? Porque... inconsciente. Sí. Sí, yo los buscaba. Yo evidentemente buscaba, Luis, el Buenos Aires que no había vivido. El Buenos Aires que, digamos, a ver, para sintetizártelo, a mí el rock en los fines de los 80 me deja sola, me deja huérfana. Yo siento eso. ¿Sí? Sí, siento que me quedo sin íconos, como decís vos, ¿no? Claro. Se sube de alguna manera sube al establishment, se viste de color dorado, te diría, sí. Y entonces me quedo sin vanguardia, yo. Entonces ahí se me produce como una crisis de identidad generalizada, 30 y pico, la mujer además a esa edad tiene como una crisis de identidad donde en realidad la vive en todo, Uh-huh. La vive siempre en la mujer, lo manifiesta efectivamente, ¿no? Pero claro. A partir de la música, a mí la música también me ayudó para hacer crisis. Entonces esa orfandad de modelos o de compañías tan viscerales me manda a la búsqueda, en cambio de morir, en un sentido, sí. o de comerme lo que me estaban dando que no me gustaba, ¿no? Que era lo que me pasaban por la radio y no me gustaba, busco nuevas cosas. Y la nueva cosa que yo, digamos, vislumbro es lo tanguero, ¿no? Y ahí voy buscando inconscientemente estos... ¿Ya estabas cantando, Adrián? Ya estaba cantando, Juan Alberto me había llevado a cantar a Badía y compañía, uh-huh. Y me había presentado como una... Bueno, Juan era un tipo muy visionario, no solo, un amigo. Y había dicho que quería... ¿Qué dijo de vos en esa visión? Que no cantara tangos. Y el papá no cantes tangos, como te dicen todos. Y el papá, Juan Ramón, le decía a él, estás equivocado, tiene que cantar tangos, tiene una voz muy especial, y la van a seguir los pibes, y qué sé yo. Y después nos reíamos con Juan porque me decía, qué visión que tuve. Yo le digo, no, vos tuviste la visión de llevarme a la tele, cosa que a mí nunca me interesó. El papá de Juan Alberto también era un animal. Otro animal. Y sabía lo que era el tango. Y sabía que había que renovar un poco el stock, ¿entendés? Y bueno, después me vio el polaco. O sea, vos pero ahí el polaco cantás... me vio sin cantar tangos. Claro, ¿qué cantabas ahí? Lo que me contabas. Lo que te conté. Eladio, un poco de Eladio. Sí, Fito, Pablo Milanés también, si quería hacer algo, digamos. Sí. Estaba buscando ¿Y cómo estabas? ¿Sentías lo que cantabas? Sí, sentía todo. Claro. Sí. ¿Y después? Y después me alquilo una película que me dijeron, vos tenés que ver la película Sur. Y yo dije, bueno, la voy a ver, porque me había gustado mucho El exilio de Gardel, que yo tampoco había entendido mucho de qué iba, pero como yo había estado casada con un jugador de tenis, el padre de mis hijos, y había recorrido mucho el mundo, porque él fue jugador de tenis, digamos, de primera, entonces yo viajaba muchísimo. Y me acuerdo que en Roland Garros, al volver y ver El exilio, después de unos años de volver, yo era muy chica cuando viajé con él, recién casada, vi París desde otro ángulo, vi qué le pasaba a Pino Solanas, o digamos a la gente exiliada en París, y vi imágenes muy grosas como, bueno, El exilio de Gardel. Claro. ¿No? Y entonces después me alquilé la película Sur. Y ahí, ya separada yo, lo veo al polaco, y me pasó lo mismo que cuando escuché a los Beatles. Solo que con más edad, con dos pibes pequeños. Me voló la cabeza. Y Solari. Dije, esto es rock and roll, dije yo. Esto es rock and roll. Esto es mío. Y me voló la cabeza así. Y ahí empezó a darse. O sea, cuando vos no ves... se conocían. No, bueno, yo
yo lo conocí ahí y él obviamente yo no me conocía, yo nada que ver. Y ya me había elegido Piazzolla para hacer María de Buenos Aires, quería que yo hiciera María de Buenos Aires de la mano de Pablo Ziegler, le había dicho, esta chica es María de Buenos Aires, tiene que viajar a París, qué sé yo, no sé qué. Y yo realmente, bueno, nada, me lo tomé muy en serio, estudié con Ziegler toda la historieta de María, pero después no se hizo en París, no se hizo Canyengue, se hizo Lírico, fracasó. Bueno, no era. No eras la María. No era eso lo que yo tenía que hacer. Claro. Y entonces hice mi propia María de Buenos Aires, que fue recorrer el camino de las alcantarillas, como dice el autor. Lindo, porque aparte claro, te sirvió para cordones, internalizarlo, ¿no? absolutamente. Bueno, ahí empezó lo que vos decís, la revelación desde un lugar más espiritual. Ahí conocí la espiritualidad. Ahí cantabas cada esquina teniéndola acá adentro, ¿no? Podías cantar las esquinas con los ojos cerrados. Sí, ahí empecé a conocer el barrio desde un lugar adulta, no prohibido, y otros barrios, digamos, ¿no? Ahí después del centro que me alumbraba tanto y me gustaba tanto de pendeja, pude volver a los barrios todos de la mano del polaco, pero ahí también conozco al polaco, ¿no? Y el polaco me conoce a mí. De cualquier manera, esa revelación, fíjate lo que te quiero decir, Luis, cuando yo abro los ojos o cuando yo atiendo el teléfono, o en Matrix, viste que vos decís, el que no atiende el teléfono no zafa. Cuando yo atiendo el teléfono y me mandan señales, me doy cuenta que desde que vi Sur hasta que primero me despojé, digamos, de alguna manera. Sí. Te preparaste para la guerra, digamos. Sí, dije, ya está, flaco, no tengo más nada. Qué maravilla. Me quedé en bolas con dos pendejitos. Y bien, buena onda. O sea, todo el mundo me miraba como diciendo, esta chica es pobrecita, se brotó. La chica se brotó, se separó y se brotó. Y ahora quiere cantar, está completamente trastornada. Bueno, sí, me banqué todo ese super yo momento externo. de entrega, ¿no? Momento de entrega. Yo no podía explicar esto. No sé cómo te lo estoy contando a vos. No sé. Y dije, bueno, ya está, flaquito, acá estoy. Decime para dónde voy, mandame una señal. Y empezaron las señales, boom, 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 boom. Y yo las escuchaba sin pensar en nada místico, ¿eh? Yo caminaba por donde tenía que caminar. Claro, ahí me encuentro con el polaco me ve, no me mira, me ve. Y dice, es ella. Y yo jamás pensé que iba a terminar cantando tan... Primero, nunca pensé que iba a cantar en un escenario. Lo que hice con Juan Alberto fue de hobby. Claro. Yo seguí en el consultorio. Con mis investigaciones y mis terapéuticas, pero, claro. Y bueno, y después el polaco me dijo, bueno, venía a cantar donde canto yo, vos sos de mi familia ahora, agarró a sus hijos, a su mujer, y dijo, bueno, Adriana es ella, y bueno, ahí largué todo y empecé. Que mis compañeros, los que comprendieron, no entendieron, los que comprendieron la falta de guita, la falta de casa, vivir en casas de amigos y qué sé yo, mientras caminaba este camino tan loco, eran mis hijitos, mi hija y mi hijo, que no se quejaban. Mirá que yo no podía llegar a Hoy decirle, siguen estando acá. Hoy siguen estando acá, por supuesto que ya se independizaron y aparte saben... Pero son como fuerza de choque. Absolutamente, también. Y son músicos. Y saben que hoy sí, hoy, digamos, todo lo que vos tenés material... que no tuviste, que alguna vez tuviste y que después se va y que después... es anecdótico. Lo que no es anecdótico es seguir el deseo y vivir de lo que te gusta hacer, con todo lo que implica este riesgo, ¿no? O este vértigo. Y así son. Qué maravilla. Muñeca brava. Che, madame, que parlas en francés y tirás ventolín a dos manos, que tomas el champán bien frappé y tenés gigoló bien bacán, sos un biscuit de pestañas de muy arqueadas, muñeca brava bien cotizada, sos del Trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos y
20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero va a patinarlo de norte a sur, te llaman todos muñeca brava porque a los giles mareas sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Y uno recomienda siempre lo más confiable, y sinónimo de confianza es la estación de servicio Shell Virgen de Itatí, en la intersección de la Ruta 12 y la Ruta Provincial número 5, pionera en el Nordeste con la nueva imagen de Shell, venta de lubricantes, combustibles y filtros, servicio de lavadero y fosa para cualquier tipo de vehículo, y un Shell Shop completísimo. Te hablé de la confianza, estación de servicio Shell Virgen de Itatí. Pensar que te tuviste que despojar de todo, simbólicamente y... No, literalmente. Literalmente. Pero que los únicos que entendieron el proceso fueron... Que comprendieron, no entendieron, comprendieron. Fueron tus hijos. Chiquitos, muy chiquitos. Me hace también entender que los jóvenes... Claro. Comprenden lo que yo transmito. Sí, puede ser, puede ser. Igual hay una vena de rock and rollera que es como demasiado poco disimulable en mí, ¿no? Digamos, pero hay algo más profundo, tenés razón lo que decís vos. Hay algo que tiene que ver más con lo profundo, que es mi propia niñez interna o mi propia juventud interna. Pero bueno, los que venimos de esta época tan vapuleada, que son los años fines de los 70, sí, te hablo, ¿no? Sí, o sea, sí. Tenemos como preservar, algunos no están más, otros se tomaron otro bondi, y otros preservamos también aquella cosa tan fresca que tiene que ver con lo que nos hace seguir siendo jóvenes ideológicamente, ¿no? O sea... priorizar esto que digo yo, priorizar la libertad a otras cosas que en realidad son totalmente temporales y mentirosas, hipócritas, claro. Y tiene mucho que ver con un sostén ideológico fines de los 70, ¿no? En mi caso, por lo menos. Pero está bien lo que decís, no se me va a ocurrir, lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Sí, totalmente. Lo que pasa es que ellos también son muy setentosos en la manera de pensar y en la manera de escuchar música. Claro, ellos escuchan como muchos chicos, ¿no? Ellos tienen a la Spinetta como el dios, como lo tenía yo cuando tenía 15 años o 14. Claro. Ellos tienen a Harrison, Lennon y McCartney también, como era yo. Como clásicos. Sí, pero desde chicos también. Entonces, pero es general esto en algunos chicos. Y en cuanto al tango y a la evolución del tango, ¿no? Hablando de clásicos, me ayudaste cuando empezaste a hablar de los primeros, o sea, de autores de culto, ¿no? Sí. ¿Y hoy por dónde pasa la jugada del tango? Mira, la movida tanguera es muy interesante analizarla, como vos me lo preguntás, no como fenómeno comercial, sino como fenómeno selectivo, pero no de selectivo digamos, de sectario. Para mí el tango tiene algo que tiene mucho que ver conmigo, en ese sentido, por eso lo elijo. Y por eso el polaco me elige a mí, fíjate vos. El tango nunca va a ser masivo en un sentido de comercializado, como se comercializa lo vano, lo vacuo, o lo pasatista, o lo que no tiene peso musical o poético. El tango se preserva solo. Entonces el tango es histórico, es popular, no pasa por los medios de comunicación, sin embargo está permanentemente y cada vez más en el pueblo, en la gente. ¿No? A mí me gusta decir pueblo porque en una época se tuvo que eliminar la palabra pueblo y ponerle gente. Pero bueno,
Lo Claro. popular no es lo masivo. Se me viene a la mente, ¿no? Creo que durante muchos años, por esta capacidad de supervivencia natural que tiene la música popular, entendida como... Y como fenómeno social. Sí. Claro, como, Sí, sí. como que está dentro de la gente. Hubo muchos años en los cuales, y discuto con esto, había un discurso, aún no me persiste el discurso de que al chamamé, trasladándolo a nuestra región, había que defenderlo. Bueno, lo mismo que pasa con el tango, a mí me tienen harta con eso. Qué suerte que encuentro a alguien que piensa parecido, por Dios. Claro, porque en realidad hay como una especie de deuda que los tangueros creen, que, algunos, por suerte el polaco no lo tenía, por ejemplo, también eso me hizo muy bien. Una deuda con el tango de que hay que llevarlo no sé a dónde. Y que tiene que sonar... Tiene que sonar en todos lados. Y yo digo, por favor, no. Y no es O natural. Sea, no solamente no es natural, es agotador. O sea, si a vos te imponen un género musical, por decirlo de alguna manera, como el chamamé, como el tango, o como la sevillana, el flamenco, el fado, todo el tiempo, llega un momento en que no... Para eso tenés radios que se dedican a eso y podés elegir. Claro. Ahora, lo impuesto es que es lo que pide la gente que de alguna manera siente que están en deuda. Es lo que para mí es lo que nos sirve. Yo no encontré al tango porque me lo impusieron. Fíjate que en mi casa no se escuchaba tango. Yo lo busqué. Y me quedó una pregunta así, saltándonos de lo cronológico, ya que lo traes a este momento. ¿Qué onda tus viejos cuando vos te pusiste a cantar tango? Horror. O sea, yo Aparte separada, horror porque... separada, vivía en Castex entre Cavia y Salguero, de un jugador de tenis que sí me entendió. Él sí me entendió perfectamente. Con Bueno, los porque dos él niñitos. tenía clarísimo lo que él quería hacer. Sí, él tenía clarísimo, pero vos sabés que el ocaso de un tenista es a los 30 años. Ya. Y vos estabas naciendo ahí. Y yo estaba recién naciendo, y había sido la mujer de, y había viajado como la mujer de, había conocido todo el mundo como la mujer de, chocha de la vida, más cómoda, imposible. Pero la comodidad en un momento se termina y se vuelve en contra de la identidad. Entonces, bueno, los dos... Qué lindo eso. Claro. Entonces, bueno, los dos vibramos de una manera... Él, por supuesto, quería seguir esta historia estando al lado mío, pero yo no. Hoy él se da cuenta, porque es el padre de mis hijos y la mejor onda, y me dije, tenías que hacerlo. Después entendí que tenías que hacerlo sola esto. Y lo hice sola, y sin mosca, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pero mis padres eran, sobre todo mi madre, porque mi padre era mucho más moderno, era... bueno, no, y cantando tango, ¿viste? No. Y con tus hijos. No, fue tremendo. Hoy, por supuesto, que es la farándula era... La farándula adora. La fanática más, sí, bueno, todo bárbaro, pero, digamos, mi hermano hoy es mi representante, que él también es artista, es plástico. Pero bueno, mi hermano, me acuerdo que una vez me dijo, que es muy profundo, me dijo, todo bien con Huguito, ¿no? Por mi ex marido y que lo quiere mucho. ¿Pero qué hiciste tanto tiempo mirando canchas de tenis del mundo y polvo de ladrillo, la pelotita? ¿Qué hacías? ¿Cómo lo cantaste antes, no? Y en realidad, bueno, yo me había dedicado a la compañía, siempre a la escucha terapéutica, a la fonoaudiología y a casarme y a cumplir con mi moñito de también apasionado, no era un moñito bobo, era un moñito, a ver, sí. muy apasionado. Digamos que muchas, digamos, dándole no era la respeto, típica Susanita, yo era una Susanita... y poniéndolo en comparación a mucha gente que está mirando, es la vida ideal para muchas de las mujeres que probablemente la hayan proyectado. Yo no lo puedo creer, todavía no lo puedo creer. Hay gente que me dice, mirá Adriana, hoy, claro. Mirá Adriana, gente joven, muy joven. Mirá Adriana que sigue pasando esto de la... No te puedo creer. Pero ahí pasa. Hay sociedades en las que por ahí... Bueno, yo no juzgo a nadie porque yo también la pasé, pero la pasé de otra manera. Pero digo, sostener lo insostenible a mí me enfermaría. Así como como dice la frase, ¿no? Esta de cuando el alumno está listo, el maestro aparece, el maestro llega, sí. ¿No? En tu caso fue, en cierta medida, el polaco, sí, ¿no? Sí. Si tuvieras que recordar de él un consejo o un par de consejos, los que se te vienen así cada vez que... Como antes mí tengo. Sí. Depende de lo que querés que te cuente. El tipo es muy divertido.
Muy divertido, pero yo tengo... Él decía siempre, consejos a Adriana no hay que darle. Era muy divino. Consejos no. Lo que pasa es que con él hablábamos todo el tiempo de lenguaje, de lingüística. Él era un copado del lenguaje. Y yo estudiaba lingüística. Y así también decía. Y así decía. Entonces él me decía, vos entendés todo. Todo entendés los puntos y las comas, sabés lo que quiere decir esto, sabés lo que quiere decir esto, sabés esto. Entonces de golpe tenía me pedía permiso, por ejemplo, ponele, es una cosa muy sutil. Cantábamos en Michelangelo. Yo todavía no había podido llevar al tango a los lugares, digamos, a los teatros, ¿no? Porque siempre se escuchaba en lugares más más exclusivos o marginales, ¿no? Entonces a mí me gustó llevar la música, como música, porque podía llenar al Coliseo, al Rex, a la ópera y afuera, ¿no? Claro. A lugares iguales, pero afuera. Y en la época que yo estaba empezando, el polaco le habían dicho de cerrar con Balada para un Loco, y él dijo no. Salvo que la cante con Adriana. Yo nunca había cantado Balada para un Loco porque era muy moderno y yo estaba buscando lo original, lo originario, digamos, lo primario. Y cuando me lo propusieron, ¿cómo iba a decirle que no al polaco? Y salió la grabación, no sé si ustedes la escucharon, escuchala, Sí. en vivo de Balada para un Loco. Él en vivo todos los días y la grabamos. Vale. En ese lugar, que era Michelangelo, que era un lugar Sí. muy exclusivo, En San Telmo, ¿no? en San Telmo, donde venía Sandro, escuchaba al polaco, Laisa, Minelli, etcétera, Todos. etcétera, etcétera, todos, Charlie, Julito Boca, etcétera. En ese lugar, un día yo estoy cantando, yo abría y el polaco cerraba. Entonces estoy cantando Toda mi vida, que es un tangazo muy troiliano, y entonces troiliano dije, ¿no? Troiliano. Ah, pensé que me había dicho freudiano. Nada que No, ver. no. No, porque se me escapan esas cosas que después me dicen callate. No. Bueno, Se entendió. y entonces termino de cantar y digo, soy un pasaje de tu vida y nada más. Chan, me voy a Camarines. Y lo escucho a él que me dice, nena. Uy, Chan, dije, vení. ¿Qué pasa, polaquito? Yo siempre arrodillada, onda, hija. Así, ¿qué pasa? A ver, te lo digo a vos que vas a entender esto. Soy un pasaje de tu vida. Nada más. El I no va. ¿Vos entendés por qué? No puede ser que sepa tanto este chabón, ¿no? Adriana, para quedarnos nosotros con el gustito de un consejo, de un mensaje, ¿no? Una cantidad de pibes que en Corrientes y una cantidad de gente. Es universal el tango. Sí. No es El solamente lenguaje porteño. El lenguaje, sí, lenguaje pero es es universal. universal. Tal vez está más curtido que el folclore o que el chamamé en particular, porque bueno, es más internacional en un sentido de Sí, la poesía y la rítmica también, pero todo lo que es aldea es universal, como decía este gran escritor, ¿no? Pero yo no doy consejos. Me Yo no encantó, doy- me encantó. Yo lo único que puedo decirte es que a mí, lo que me pasó a mí, yo no pude ni puedo vibrar sin mi deseo. Y yo sé, esto lo sé, porque además lo estudié, que el deseo es lo que te salva de la locura. Y la locura, como la muerte, de la locura y de la muerte no está exento nadie. La muerte inevitablemente llega, la locura no siempre. Pero la locura es una muerte psíquica. Cuando es mala la locura, ¿no? Cuando es fatal. Si no, está muy bien. Vengan los loquitos que a mí me hacen muy bien porque uno está loco de alguna manera y está bien. Pero creo que el deseo te salva de esa locura letal y también de la muerte. Yo creo que seguir el deseo y renunciar al mandato cultural o social o económico es encontrarse con el deseo también y con la propia identidad. No nos dio ningún consejo, no nos diste ningún consejo. No, nada. Pero a lo largo de este momento nos llenaste el baúl. Vos también. Gracias, Adriana. Ustedes también a mí, ¿eh? Es un gusto verte. No, un placer. Gracias.